Parece que Pablo Iglesias, ese hombre que pasó de ser el azote de los empresarios a convertirse en uno de ellos, está metido en otro lío que huele a café quemado y horarios interminables. Resulta que los empleados de la Taberna Garibaldi, ese local que regenta en el castizo barrio de Lavapiés desde hace casi 2 años, han decidido que ya está bien de tanta precariedad y han acudido a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en busca de asesoramiento sindical. Sí, los mismos que antes coreaban consignas contra los explotadores ahora están del otro lado de la barra, y parece que la cosa no pinta muy bien. Los trabajadores, según ha confirmado el sindicato, quieren mejorar sus condiciones salariales y ajustar esos horarios de trabajo que, al parecer, están más desajustados que un reloj de feria. Y aquí es donde la ironía se pone más sabrosa que un plato de callos. Los empleados de Iglesias, el mismo que hablaba de revolución y derechos laborales, están reclamando precisamente eso, derechos. Vamos, que la vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. Desde la CNT han explicado que fueron los propios trabajadores del local de Antón Martín los que acudieron en busca de ayuda, lo que ya nos da una pista de que algo no anda bien en el paraíso gastronómico de Iglesias. Este viernes, el sindicato hizo público mediante un comunicado que se había creado una sección sindical en la Taberna Garibaldi, algo que, en teoría, debería ser motivo de orgullo para un tipo que se pasó años hablando de la importancia de la lucha obrera. Pero, claro, cuando la lucha obrera te toca a ti el bolsillo, la cosa cambia. Según el sindicato, los empleados acudieron a ellos por los problemas endémicos del sector de la hostelería, ese mundo maravilloso donde los contratos son más flexibles que un contorsionista y los horarios más largos que una novela de Tolstoy. Fuentes de la CNT han explicado que esperan mantener una reunión en las próximas semanas con la dirección del local, encabezada por el mismísimo Iglesias, para tratar de llegar a un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos, que los empleados no están precisamente contentos, y han decidido organizarse para defender sus derechos. Algo que, en teoría, debería ser música para los oídos de un exlíder de Podemos, pero que en la práctica parece estar sonando más bien a disco rayado. En el comunicado, los empleados de la Taberna Garibaldi defienden su sindicalización como un medio para proteger sus derechos y luchar contra la precariedad del sector. Nuestro objetivo es mejorar y avanzar en derechos, mejorando las condiciones del sector y haciendo de la sección sindical el medio de defensa de los y las trabajadoras de la Taberna Garibaldi, reza el texto. Vamos, que no piden la luna, solo un salario digno y un horario que no les obligue a vivir en el local. Pero, claro, cuando eres el dueño del negocio, esas reivindicaciones suenan un poco diferente. La CNT, en su nota de prensa, también dejó caer que la decisión de crear la sección sindical se tomó para evitar cualquier violación de los derechos de los trabajadores y en busca de mejoras constantes en sus condiciones laborales. Y aquí es donde la ironía alcanza su punto álgido, porque resulta que el dueño del local es un tipo que se pasó años denunciando las injusticias laborales y ahora se encuentra en el banquillo de los acusados. Vamos, que la vida le ha dado una de esas vueltas que te dejan mareado. Pero no nos engañemos, la Taberna Garibaldi no es un local cualquiera. Como bien señala la CNT en su comunicado, no hace falta mucha presentación de este establecimiento, ya que ha ocupado un gran espacio mediático debido a la singularidad de uno de sus socios. Y aquí es donde el sarcasmo se pone más negro que el café de la casa, porque esa singularidad no es otra que la de Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos que pasó de ser la esperanza roja de la política española a regentar un bar en Lavapiés. Vamos, que si esto fuera una película, estaríamos hablando de un giro argumental digno de un guionista con mucha imaginación. Pero no, esto es la vida real, y en la vida real las cosas no siempre salen como uno espera. Y mientras Iglesias intenta capear el temporal, los trabajadores de su local están dispuestos a luchar por sus derechos, algo que, en teoría, debería ser motivo de orgullo para un tipo que se pasó años hablando de la importancia de la lucha obrera. Pero, claro, cuando la lucha obrera te toca a ti el bolsillo, la cosa cambia. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Y así, entre reivindicaciones laborales y horarios interminables, la Taberna Garibaldi se ha convertido en el escenario de un conflicto que tiene más capas que una cebolla. Por un lado, están los trabajadores, que solo quieren un salario digno y un horario que les permita tener vida más allá del local. Por otro, está Iglesias, el empresario que antes era el defensor de los trabajadores y que ahora se encuentra en el lado incómodo de la barra. Y en medio, la CNT, que ha decidido tomar cartas en el asunto y defender a los empleados del local.
Vamos, que la cosa pinta más complicada que un menú degustación en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, los espectadores de este culebrón, preguntándonos cómo es posible que un tipo que se pasó años hablando de revolución y derechos laborales se haya convertido en el protagonista de un conflicto laboral. Pero, al final, la vida es así, llena de ironías, contradicciones y giros inesperados. Y lo único que nos queda es reírnos, porque si no, lloraríamos. Y ya tenemos suficiente con la factura de la luz. Pero no nos quedemos solo en la superficie, porque este conflicto tiene más aristas que un diamante mal tallado. Resulta que la CNT no es cualquier sindicato, sino uno de los más combativos y con una larga historia de lucha obrera en España. Así que, cuando los trabajadores de la taberna Garibaldi acuden a ellos, saben que no están jugando a las cartas. Y es que, en el sector de la hostelería, las condiciones laborales suelen ser más precarias que un castillo de naipes. Contratos basura, horarios interminables y salarios que no dan ni para pagar el alquiler son el pan nuestro de cada día para muchos trabajadores. Y, al parecer, los empleados de Iglesias no son una excepción. Aunque, claro, cuando el dueño del local es un tipo que se pasó años denunciando estas prácticas, la cosa adquiere un tinte de tragicomedia que no tiene desperdicio. Y aquí es donde la ironía se vuelve más espesa que una salsa de chocolate. Porque, no nos engañemos, Pablo Iglesias no es cualquier empresario. Es un tipo que se pasó años hablando de la importancia de los derechos laborales, de la lucha obrera y de la necesidad de acabar con la precariedad. Y ahora, resulta que los empleados de su local están reclamando precisamente eso, derechos laborales y condiciones dignas. Vamos, que la vida le ha dado una de esas vueltas que te dejan sin palabras. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, los espectadores de este culebrón, preguntándonos cómo es posible que un tipo que se pasó años hablando de revolución y derechos laborales se haya convertido en el protagonista de un conflicto laboral. Pero, al final, la vida es así, llena de ironías, contradicciones y giros inesperados. Y lo único que nos queda es reírnos, porque si no, lloraríamos. Y ya tenemos suficiente con la factura de la luz. Pero no nos olvidemos de la taberna Garibaldi, ese local que se ha convertido en el epicentro de este terremoto laboral. Porque, no nos engañemos, este no es un bar cualquiera. Es un local que ha ocupado un gran espacio mediático debido a la singularidad de uno de sus socios. Y aquí es donde el sarcasmo se pone más negro que el café de la casa, porque esa singularidad no es otra que la de Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos que pasó de ser la esperanza roja de la política española a regentar un bar en Lavapiés. Vamos, que si esto fuera una película, estaríamos hablando de un giro argumental digno de un guionista con mucha imaginación. Pero no, esto es la vida real, y en la vida real las cosas no siempre salen como uno espera. Y mientras Iglesias intenta capear el temporal, los trabajadores de su local están dispuestos a luchar por sus derechos, algo que, en teoría, debería ser motivo de orgullo para un tipo que se pasó años hablando de la importancia de la lucha obrera. Pero, claro, cuando la lucha obrera te toca a ti el bolsillo, la cosa cambia. Y así, entre reivindicaciones laborales y horarios interminables, la taberna Garibaldi se ha convertido en el escenario de un conflicto que tiene más capas que una cebolla. Por un lado, están los trabajadores, que solo quieren un salario digno y un horario que les permita tener vida más allá del local. Por otro, está Iglesias, el empresario que antes era el defensor de los trabajadores y que ahora se encuentra en el lado incómodo de la barra. Y en medio, la CNT, que ha decidido tomar cartas en el asunto y defender a los empleados del local. Vamos, que la cosa pinta más complicada que un menú degustación en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, los espectadores de este culebrón, preguntándonos cómo es posible que un tipo que se pasó años hablando de revolución y derechos laborales se haya convertido en el protagonista de un conflicto laboral. Pero, al final, la vida es así, llena de ironías, contradicciones y giros inesperados. Y lo único que nos queda es reírnos, porque si no, lloraríamos. Y ya tenemos suficiente con la factura de la luz. Así que, si alguna vez pasas por la taberna Garibaldi, no te sorprendas si ves a los empleados con camisetas del sindicato y pancartas reivindicativas. Porque, al final, la lucha por los derechos laborales no entiende de ideologías ni de pasados revolucionarios. Y mientras Iglesias intenta capear el temporal, los trabajadores de su local están dispuestos a luchar por lo que les corresponde. Algo que, en teoría,
debería ser motivo de orgullo para un tipo que se pasó años hablando de la importancia de la lucha obrera. Pero, claro, cuando la lucha obrera te toca a ti el bolsillo, la cosa cambia. Y así, entre reivindicaciones laborales y horarios interminables, la taberna Garibaldi se ha convertido en el escenario de un conflicto que tiene más capas que una cebolla. Y lo único que nos queda es seguir el espectáculo y, ¿por qué no?, reírnos un poco de todo esto. Porque, al final, el humor es la mejor manera de sobrevivir en este país de locos. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo,